Buenas noches, estimados participantes. Buenas ¿Me noches, doctor. escuchan? Buenas noches. Se les escucha bien clarito, ¿ah? Parece que hubieran cambiado sus micrófonos o algo así, porque se le escucha pero bien claro. A ver, Doctor, buenas vamos noches. Se le escucha bien, correctamente. muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. El día de hoy es la última sesión y vamos a hablar sobre dos temas muy importantes. En primer lugar, vamos a ver todo lo que corresponde al lavado de activos, ¿ya? La doctrina sobre el lavado de activos y lo que significa la extinción o pérdida de dominio. Eso es muy importante porque es transversal para todos los delitos graves en los cuales tiene mucho que ver como finalidad propia en las organizaciones criminales el tema del lavado de activos. Ustedes recuerden que la finalidad de las organizaciones criminales, como vamos a verlo después también, justamente es el lucro, es el tener mayores ganancias ilícitas, ¿no? Y por esa razón el lavado de activos es prioritario y es algo tan importante en nuestro país que inclusive distorsiona la economía. Un país donde existe bastantes organizaciones criminales que tienen bastante impunidad, ¿no? Y logran hacer prácticamente una mina de oro del delito, esto también distorsiona a la economía de toda una nación. Por qué razón? Al haber esta distorsión en la economía, esto significa de que los precios no son los reales, son los precios, son los precios eh, que son distorsionados dada este fenómeno de lavado de activos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a todo lo concerniente al lavado de activos. Quisiera saber si están viendo lo que está en pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor, se aprecia correctamente. Ok, gracias. Entonces vamos a ver eh, el delito de lavado de activos y la extinción de dominio. Como introducción a este tema, hay que tener en cuenta que el proceso de globalización de la economía y los mecanismos que facilitan la fluidez de las operaciones económicas a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional vienen facilitando el surgimiento de organizaciones delictivas que movilizan ingentes cantidades de dinero y activos que proceden de diversas actividades delictivas, principalmente de los delitos de corrupción de funcionario, trata de personas, tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado, ¿no? En todas sus modalidades, ¿no? Llámese extorsión, llámese secuestro, ¿no? ¿Ya? Y también, ¿por qué no?, el terrorismo. Todo esto ha determinado el surgimiento de la obligación de los estados de implementar mecanismos de prevención de estos delitos y también de represión a los agentes, o sea, a los que cometen estos ilícitos penales. Entonces vamos a ver en sí qué significa lavado de activos, ¿no? O sea, la explicación le voy a dar de la manera más simple. Es un conjunto de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de unos bienes o recursos mal habidos. Otras denominaciones al lavado de activos también tenemos, por ejemplo, la legitimación de capitales, ¿no? El blanqueo de dinero y lo que siempre ha sido conocido desde un inicio como el lavado de dinero y en los países anglosajones lo conocen como el money laundering, ¿no? Entonces, esto es el lavado o la lavandería de dinero. Aquí viene un tema el nombre de activos. ¿Y por qué no llamarle lavado de pasivos, no? Por cuanto no sería
lo más aplicable, no sería lo más lógico dar otro nombre que no sea lavado de activos. Hay que considerar, y todos ustedes deben saber ya, que los activos son prácticamente los dividendos, lo que tenemos contablemente escrito con letra azul, ¿ya? Son los ingresos, los capitales que tenemos, los bienes inmuebles, los bienes muebles, los vehículos, ¿no? Los ahorros, ¿no? Todo esto son los activos. ¿Cuáles serían en este caso los pasivos? Los pasivos son las deudas, las obligaciones, los embargos. Tengo de repente un juicio por alimentos y todos los meses tengo que pasar una cantidad de dinero, ¿no?, a una persona. Entonces, eso también son pasivos. Entonces, eso no entra en todo lo que es lavado de activos, ¿ya? Son activos, es solamente lo positivo, lo que está con letra de color azul, los ingresos y no los egresos, ¿ya? Esto que quede claro. Entonces, el delito de lavado de activos tenemos como descripción general que consiste en dar apariencia legítima o legal a los activos, que en realidad son productos o ingresos procedentes de delitos graves, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles son estos delitos? Ya hemos hablado, los delitos graves, especialmente tráfico de drogas, trata de personas, corrupción, secuestros, terrorismo y otros más. Tenemos aquí algunas definiciones, ¿no? Por Abel Souto, que es el jurista Abel Souto, que nos habla sobre reciclaje, blanqueo y lavado. Por el jurista español Gómez Iniesta, que es aquella operación que blanquea el dinero o bien que es de sumamente procedencia ilícita, vale decir, de una procedencia ilegal, ¿no? Estos son, y Rauter y Traman, eh, son especializados en temas económicos, indican que es la conversión de los ingresos criminales en activos, ya le dije qué significa activos, que nos permite establecer relaciones con el delito precedente. Este delito de lavado de activos, como les dije, es transversal y también tiene dimensión mundial, internacional, a tal punto de que han habido convenciones, ¿ya?, y directivas internacionales, ¿no?, que combaten este tipo de delitos, como la Convención de Viena del año 88, el reglamento modelo CICAT del año 92, la Convención de Palermo, que es eh, la que ha reglamentado a nivel mundial el tema del crimen organizado, y directivas propias del Parlamento Europeo. Entonces, el delito de lavado de activos se configura con actos de conversión o transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, además como el transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. ¿Cuáles son estos títulos valores que pueden suplir al dinero? Por ejemplo, los travel checks, ¿no? Ya los travel checks que hemos visto muchas veces, especialmente con las personas que paran viajando. También tenemos los cheques, ¿ya? Los pagarés, todo esto son títulos valores y existe una ley especial de títulos valores. Y estos delitos tienen diferentes penas, pero son realmente graves, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y las penas están de acuerdo al delito con el que está relacionado, ¿no? A delito más grave, a mayor pena. Los elementos jurídicos del delito de lavado de activos, eso vamos a verlo en un momento con todos los detalles. Las características de este delito, la formalidad, por un lugar, ¿no?, en virtud que protegen sus operaciones financieras, quienes las organizaciones criminales tienen una gran pericia en el uso de todos los requisitos que establece la ley. Están prácticamente a la mano, tienen todo, o sea, están muy duchos en la materia.
Estas empresas que se dedican al lavado de activos proyectan una apariencia de respeto a las reglas del sector financiero. Otra de las características es el respeto social y buena posición económica. Un blanqueador de dinero debe ser una persona, sin antecedentes, o sea, limpio, sin antecedentes penales, sin antecedentes judiciales, sin antecedentes policiales, un empresario de éxito, ¿no? Por lo que este factor les haría, claro, porque si tuviera estos antecedentes, las entidades del Estado, las entidades del Estado que se dedican al control social y a los operadores de justicia y los órganos de inteligencia financiera que tienen en todos los bancos, sus oficiales de cumplimiento que son personales de los propios bancos, ya les estarían echando ojo y poniendo la lupa, ¿ya? Deben tener también conocimientos especiales, los lavadores de activos deben estar familiarizados en aspectos financieros, comerciales, corporativos, tributarios, aduaneros, bursátiles e inclusive registrales o notariales, ¿no? O sea, se las saben de todas, así como las implicaciones que pueden encontrar. Y para ello contratan abogados, contratan contadores, ¿no? Contratan economistas, ¿no? O sea, ellos están ¿por qué? Porque tienen una buena cantidad de dinero que tienen que reciclar, que tienen que lavar. Y son parte de organizaciones criminales. También van de la mano con el uso de tecnología, ¿no? Entonces, esto lo hacen para que puedan mejorar especialmente las transferencias. Tenemos diversas tesis de bienes jurídicos protegidos por este delito de lavado de activos. En un inicio, la tesis principal era la salud pública, porque al inicio estos delitos de lavado de activos estaban relacionados con el tráfico de drogas, ¿ya? Hoy en día ya no, hoy en día está relacionado con todos los delitos graves que tienen una pena grave en el Código Penal, dentro de los cuales está también corrupción de funcionarios. Esto también, como administración de justicia, también era un bien jurídico. El orden socioeconómico también es justamente de lo que yo les estuve comentando en la introducción de esta clase. El lavado de activos distorsiona la economía de un país, de una nación. Lo hace un narcoestado, lo convierte en una república bananera, un estado donde existe gran impunidad, donde no se sanciona especialmente al corazón o al kit del asunto de las organizaciones criminales, que justamente es el tema económico, ¿no? El lucro que ellos obtienen, ¿no? Si no existiera leyes contra el lavado de activos y si en un país dieran impunidad al tema del lavado de activos, estaríamos hablando de una república bananera o un narcoestado, ¿no? Y esos son temas que también preocupan bastante. Pero en realidad el bien jurídico es la pluriofensividad del delito, o sea, además de la salud pública, tenemos la administración de justicia y el orden socioeconómico, ¿no? Vamos a ver ahora las etapas del lavado de activos, que tienen 3 etapas. Vamos a ver una por una. La primera etapa, la colocación del efectivo. Ustedes pueden ver en pantalla el dinero proveniente del delito, son dineros en fajos, dineros en bruto, dinero en efectivo, ¿no? Y estos dineros son trasladados por los reducidores, como ustedes ven en la imagen, ¿ya? Y a su vez llevan estos dineros a los bancos, a las financieras, a las cajas de cambio, ¿no? Pero lo hacen por el método hormiga, ¿no? O por el pitufeo, como le llamaban antiguamente, hoy en día le llaman hormiga, ¿ya? Entonces, lo hacen de poco en poco, ¿no? Para no levantar sospechas. Lo hacen de tal manera que cada uno lleva $9.999 para que no sea sujeto a una fiscalización posterior.
Entonces, la meta de la colocación del efectivo, ¿ya? Justamente es introducir el dinero ilegal dentro del sistema financiero legal. Y para ello se utiliza como instrumento para hacer ese traslado, ya les dije, el pitufeo o la modalidad hormiga, pasadores, estudios de abogados, casas de cambio, casinos, juegos, ¿no? Para justificar ese ingreso con todos estos movimientos que hay, ¿no? Y miren esto último, empresas de espectáculos. Son empresas que dan bastante dinero y justificaría el ingreso procedente de este tipo de empresas, ¿no? Como staff de abogados, casas de cambio, pitufeo y todo. Pero ¿qué hacen? Hacen ingresar el dinero sucio, el dinero proveniente del delito, al sistema financiero. La segunda etapa prácticamente es el revoloteo de todo, ¿ya? Esta segunda etapa de lavado de activos es la transformación. Este dinero, cuando ingresa al sistema financiero, finalmente son destinados a diferentes lugares, ¿no? A otros países, de repente por avión, giro electrónico, a unas sociedades de papel. ¿Cuáles son estas famosas sociedades de papel a lo que nos referimos? Son las empresas fachada, las empresas que en realidad no realizan a una actividad que sustente o justifique sus ingresos, ¿no? Pero que están ahí como sociedad de papel, que son los que le van a dar la seriedad y la formalidad a este dinero. Pero como ustedes ven en pantalla, pasan de diferente actividad a otra sociedad de papel o a otro banco y de otro banco a otro banco, por ejemplo, del banco de crédito al Interbank, del Interbank al BBVA, del BBVA de repente al Scotiabank y así, ¿no? Y eso hace prácticamente que despiste el rastro, inclusive a bancos internacionales también. Hay que tener en cuenta que hay algunos bancos que tienen sus sucursales en el extranjero. Entonces, esta es la segunda etapa del lavado de activos, es la transformación, ya les dije, y como meta tiene el multiplicar las operaciones para ocultar el origen ilícito. Eso lleva a la confusión. Aquí se utiliza, ya les dije, empresas de papel, conocidas como empresas fachada o empresas fantasmas. Tenemos también el tema de los fideicomisos o los trusts, las bancas offshore y el mercado bursátil. Yo voy a explicar uno por uno rapidito nada más en qué consiste el fideicomiso, ¿ya? El fideicomiso es para que más o menos ustedes tengan, poniendo un ejemplo doméstico, un ejemplo fácil, ¿ya? Un relevo, a ver, una empresa, ¿ya? Va a traspasar todo su capital, todo a otra empresa que se va a hacer cargo, ¿entiendes? ¿Ya? Y en ese interín ya nombran a una persona, a un fideicomitente o alguien que se haga cargo del fideicomiso, que es la administración de estos bienes para que el relevo de una empresa a la otra empresa, ¿no? Y para que el dinero que contaban estas empresas sea destinado a el fin, al fin de la siguiente empresa que lo va a tomar, para evitar esas cosas que a veces desaparecen, ¿no? O hay situaciones incómodas. Las bancas offshore significa las bancas que están fuera de control. Fuera de control, ya conocemos, por ejemplo, tenemos lo que conocemos como los paraísos fiscales, ¿no? Tenemos el Gran Caimán, tenemos Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, tenemos algunos bancos en Panamá y temas así. Y el mercado bursátil, ya todo lo que es la bolsa de valores, por ejemplo, invierten en acciones de diferentes empresas, ¿no? Y en unas buenas cantidades, ¿ya? Bancos, empresas, ¿no? Empresas mineras también. Y finalmente tenemos como la última etapa del lavado de activos, la integración. En la integración, el dinero ilegal que ya está prácticamente mezclado y que ya
ha tenido la etapa anterior, que es la transformación. En la integración, este dinero ya prácticamente se convierte en un dinero limpio y con ese dinero es reinvertido finalmente en empresas, en consorcios, ¿ya? En consorcios, en empresas, en industrias. La finca raíz es el término internacional que se le da al negocio inmobiliario, ¿ya? ¿Y cuál es el negocio inmobiliario? Ustedes lo ven todos los días, ¿no? Cuando van con su carro y ven un tráfico de la patada porque justo están construyendo edificios de departamentos o edificios de oficinas, ¿no? Ese es el negocio inmobiliario. Los préstamos, ¿no? También se van a los famosos préstamos gota a gota, ¿no? Que son préstamos mafiosos, ¿no? Que iniciaron con los colombianos y otros delitos también, ¿no? Como la trata de personas, ¿no? La prostitución, el rufianismo, el tráfico de drogas, ya sabemos. Entonces, la integración tiene como meta, ya les dije, aquí el dinero está limpio y disponible para cualquier tipo de inversión legal. Y como medios, esto como medios para esta etapa de lavado de activos, es a través del sistema financiero. Y ya les dije, se invierte ya en cosas bastante rentables, bastante onerosas, bastante grandes, como inmobiliarias, discotecas, restaurantes, grifos y negocios, donde se maneje y se mueva rápidamente el dinero. Entonces tenemos que, ¿cómo es que se opera el lavado de activos? Aquí los lavadores de activos más experimentados se valen de artimañas, ¿ya? Para poder utilizar herramientas y técnicas en su proceso de lavado de activos a través del comercio, mecanismos de administración de cuentas, la banca clandestina que siempre va a haber, ¿ya? Y plataformas bancarias alternativas. Esos bancos pequeños se prestan bastante para este tema del lavado de activos. Esos bancos que han aparecido de pronto, que tienen esos nombres un poquito graciosos, ¿no? El modus operandi del lavado de activos, ¿no? Para blanquear activos, los criminales prefieren trabajar con banqueros, abogados, contadores, y también, miren lo que dice acá, y esta es una lámina de hace mucho tiempo, no es reciente, ¿eh? Es de hace mucho tiempo. Políticos, ¿ya? Personas que presentan servicios legítimos, pero son corruptas, lamentablemente, con el fin de pasar desapercibidos, con el fin de pasar desapercibidos ante las Profesor, autoridades y... profesor, disculpe, se cortó no se escuchó muy bien porque se cortó, parece el audio. ¿Me escucha bien ahora? Ahora sí. Ya vamos a repetir entonces. Ya, para blanquear activos, ya, los criminales prefieren trabajar, ya les dije, con banqueros, abogados, contadores y políticos en este caso. Políticos, ¿ah? Políticos corruptos, obviamente, ¿no? Personas que prestan servicios legítimos, pero que son lamentablemente corruptas, ¿no? Con el fin de poder pasar desapercibidos, pasar como personas notables, ¿no? Y de esa manera faciliten el lavado de activos. Entonces, como las técnicas utilizadas en lavado de activos, aquí tenemos hasta 7, como el contrabando de divisas, la adquisición de instrumentos negociables, ¿ya? ¿Cuáles son los instrumentos negociables? Ustedes han visto un cheque, ¿no? Negociable y no negociable. Entonces, el negociable es que puede pasar de una mano a otra mano mediante los famosos endosos o endoses, ¿ya? También en contrabando de bienes, compra y venta de bienes del exterior, inversiones en compañías aseguradoras, la utilización de paraísos fiscales y la consolidación de empresas ficticias, ¿ya? Todo ello está en el lavado de activos.
Vamos a ver, esta es la estructura del decreto legislativo 1106, ¿no? Esto es la ley en sí. No vamos a hablar sobre eso todavía, pero vamos a ver las normas internacionales y nacionales. Es justamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Ahora vamos a ver algo también importantísimo que va de la mano con lavado de activos, ¿no? Que es la famosa extinción o pérdida de dominio, ¿ya? Un momentito, por favor. Aquí el proceso de pérdida o extinción de dominio es un mecanismo procesal, vale decir, del Código Procesal Penal, cuya consecuencia es la pérdida. Ojo, la pérdida por parte del titular a favor del Estado de Derecho a la propiedad, ¿no? Y a la posesión a través de una resolución judicial firme. O sea, pierde no solamente la propiedad, también la posesión, ¿ya? Y eso para ello tiene que haber una resolución judicial firme. Eso hay que tener en cuenta. En este decreto legislativo 1104 tenemos todo lo relacionado a la pérdida de dominio, ¿no? Es un proceso judicial especial de carácter real. Cuando en el derecho vemos esta palabrita de carácter real, ¿ya? No significa de que de por medio hay un rey o hay una realeza, una monarquía. No, en el derecho, cuando hablamos del tema de derechos reales o de carácter real, significa todo lo que son derechos reales, están relacionados a la propiedad, ¿ya? A la propiedad mueble y a la propiedad inmueble. Todo lo que es derecho real está relacionado a ello. A la propiedad y también a la posesión, ¿ya? ¿Entiende? Entonces, este decreto legislativo 1104 antiguamente solamente se aplicaba en casos de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, ¿no? Y hoy en día también se ha hecho extensiva a delitos de corrupción de funcionarios, delitos aduaneros, defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos y ganancias ilegales en agravio del Estado. Tenemos la Comisión Nacional de Bienes Incautados, ¿ya? Que tiene como función el intervenir o administrar bienes muebles o bienes inmuebles, especialmente lo que ha sido incautados, ¿ya? Además, administra el Registro Nacional de Bienes Incautados, ¿no? Todo esto ya está contemplado desde ya hace algunos años, ¿no? Entonces, es importantísimo esta Comisión Nacional de Bienes Incautados, especialmente para la administración de esos bienes, ¿no? También tenemos el decreto legislativo número 1373 y su reglamento. Ya, y está referido a dos clases de bienes aquí. Los bienes adquiridos ilícitamente, ¿ya? Y los bienes adquiridos lícitamente que han sido utilizados de manera contraria a la función social y que les corresponde. Vale decir que han sido adquiridos, ¿por qué? Por testaferros, ¿ya? Así de simple, ¿no? Es la palabra más exacta, ¿no? Hay que tener Disculpe, en... ¿me podría Sí, repetir, por favor, esta parte de los testaferros? Por favor. ya. Le voy a explicar lo que son los testaferros, ¿ya? A ver.
para que quede bastante claro esto, porque ustedes tienen que conocer esta situación. ¿Cuáles son los testaferros, no? Eh, el que a nombre de una persona está una tremenda mansión, ¿no? Y esa persona no puede justificar de dónde obtuvo esa mansión, ¿no? Sino que le ponen a nombre de él para que el verdadero dueño no aparezca, pues, ¿no? Ese es el testaferro. Otro testaferro, ¿cuál es? El que firma, ¿ya? El que firma y suscribe poniendo su nombre, pero en el fondo está ocultando la identidad del verdadero dueño. ¿Qué sanción tienen los testaferros, doctor? Está dentro de la ley de lavado de activos, ¿ya? Se consideran como si fueran partícipes del delito, ¿no? Claro, el autor intelectual viene a ser el propietario, ¿no? Y el testaferro, ya de una manera amañada, está suplantando la identidad del verdadero propietario, ¿no? Y eso no es gratuito, ojo, eso no es gratuito, le pagan al testaferro justamente para que proporcione su identidad y distraiga a la policía, o en este caso a los órganos de inteligencia financiera, ¿no? Disculpe, ¿qué ley está, por favor? ¿Perdón? ¿Cuál es la ley, por favor? La ley de lavado de activos, justamente de lo que estamos hablando ahorita. ¿La 1373? Así es. Ya, gracias. Gracias. Entonces, esta norma tiene naturaleza retrospectiva, ¿ya? O sea, antiguamente se decía que todo lo que pasaba de aquí para adelante ya era sancionable, ¿no? Y lo que yo haya comprado en el pasado no me pueden tocar, pero no. Hoy en día, hasta lo que uno haya comprado en el pasado puede ser materia de investigación. Vamos a ver lo que significa la extinción de dominio. La extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o especialmente ganancias de actividades ilegales o ilícitas mediante sentencias emitidas respetando el debido proceso, sin indemnización, sin contraprestación, ¿no? ¿Ya? Sin justiprecio, como le llamaban antiguamente, ¿no? A favor del requerido, o sea, en este caso el investigado, por lavado de activos o de un tercero, que en este caso sería justamente lo que le estaba comentando, el testaferro, ¿ya? Esto está en el decreto legislativo número 1373. Voy a bajar el volumen, hay alguien que está, ya le desactivé. La extinción de dominio se constituye como una herramienta de política criminal para la prevención y lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Principalmente también recae sobre bienes ya señalados y puede también recaer sobre bienes objetos de sucesión, siempre y cuando provenga de una actividad ilícita previa. Igualmente sobre bienes que hayan sido afectados en un proceso penal de alguna u otra forma, ¿no? Pero sobre los cuales no haya habido algún pronunciamiento. El inicio de esta figura jurídica se da al comienzo, ya, durante ya los años 2000, con la ley número 29009, que esta norma fue la que delegó facultades al Poder Ejecutivo para que legisle sobre materia de tráfico de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas y también pandillaje pernicioso. Entonces, esta norma nació a raíz de estos temas, ¿no? Y posteriormente se publica el decreto legislativo 992 con las facultades dadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, con el cual se introdujo
la novedosa pérdida de dominio. Eso es a partir del año 2007, ¿no? Como les decía. Y esto, si este instrumento sirvió muchísimo para luchar contra el crimen organizado. El decreto legislativo 13713 y su reglamento, que ya le acabo de decir, a fin de ser célere y eficaz, no solamente ha cambiado la denominación de la acción de, antiguamente le llamaban pérdida de dominio, sino hoy en día es extinción de dominio, sino que también ha establecido un nuevo sistema, un nuevo sistema procedimental, ¿ya? Que tiene por objeto perseguir los patrimonios ilícitos o los que adquiridos ilícitamente, como les dije, han sido utilizados de manera contraria a la función social que les corresponde. Esa es la palabrita que le dan para el tema de los testaferros, ¿ya? Es decir, la acción de extinción de dominio no busca probar delitos ni encontrar culpables de los mismos, sino que, atendiendo a sus propios principios y reglas, tiene por finalidad atacar donde más le afecta a la delincuencia, como ya les dije al comienzo, al crimen organizado, que justamente es su patrimonio, ¿no? Sus chivilines. La acción de extinción de dominio tiene carácter retrospectivo, vale decir, se aplica a hechos anteriores a la vigencia de esta ley. Esta norma es del año 2019, es relativamente fresca, ¿ya? Y se aplica a situaciones, a compras o adquisiciones o a hechos, ¿ya? Anteriores al 2019 inclusive. Para la admisión a trámite a demanda, el fiscal debe ofrecer a las pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino ilícito del bien. Y aquí, admitida la demanda, el requerido debe demostrar el origen o destino lícito del mismo. Aquí la sentencia judicial tiene naturaleza declarativa, es decir, la extinción de dominio a favor del Estado se produce como consecuencia de la verificación de algunos de los supuestos que les acabo de decir. Aquí vamos a hablar un tema importante, ¿ya? Antiguamente se confundía la acción penal y la reparación civil como si fuera prácticamente una sola, ¿no? El tema de la pérdida de dominio son los bienes que serían parte de, parte del, vale decir, eh, del, de la garantía que deberían ofrecer al Estado en caso haya una reparación civil alta, ¿ya? Entonces ahí también entra a tallar el lavado de activos, o sea, todo este tema de pérdida de dominio. Les voy a explicar más o menos para que ustedes me puedan entenderlo rápido, ¿ya? Antiguamente se pensaba que, como quien dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Ese era el dicho antiguo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Yo soy una persona que he amasado dinero en base a muchos delitos, ¿ya? Y al final la manera para limpiar todo lo que yo he amasado, todos mis bienes, para que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y toda mi generación posterior puedan disfrutarlo, era tan sencillo como agarrar una pistola o un revólver y meterme un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces con eso decíamos que prácticamente con esto ya no quedaba impune y ese dinero era transmisible a mis hijos y ellos lo podían gozar y podían tener toda mi generación asegurada. Hoy en día, con esta norma de extinción de dominio, eso ya no es posible, ¿ya? O sea, los bienes ya no son limpiados con la sangre de un suicida, en pocas palabras, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar entonces. Vamos a ver las características de la ley de la acción de extinción de dominio. En primer lugar, es autónomo porque se trata de una acción independiente tanto
del jus puniendi, o sea, la mano fuerte del Estado, como también del derecho civil, ya les dije. No hay que separar la reparación civil, que es parte del derecho civil, ¿ya? Que es heredable también. Uno no solamente hereda lo bueno, también hasta lo malo. Las deudas también son heredables, ¿ya? Es público, es una acción pública porque el ordenamiento jurídico solo protege el dominio que es fruto de un trabajo honesto, ¿no? Es objetivo porque es una acción que se sustenta en hechos y medios de prueba y excluye, por tanto, la suposición de presunción y la incertidumbre. Aquí también como característica se reconoce la firmeza, pues permite que los terceros de buena fe que a título oneroso adquieran bienes de terceros puedan oponerse al proceso de pérdida de dominio. O sea, en este caso, los terceros de buena fe, ¿ya? Eh, quienes han adquirido bienes procedentes de un delito, ellos pueden oponerse también, pueden oponerse a estos procesos de pérdida de dominio, ¿no? Pero claro, si fuera un testaferro que no tendría cómo justificar, mejor tendría que allanarse nada más. Es jurisdiccional porque es una acción jurisdiccional y tiene que ser declarado por un juez penal en un procedimiento legal. eh, Tiene que ser completamente legítimo. Es una acción pública. ¿Ya? Aquí los sujetos legitimados para incoar o hacer las demandas o las denuncias, la acción de pérdida de dominio, en este caso, ¿quiénes son los que van a solicitar esta acción? Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio y otras fiscalías más, especialmente en tráfico de drogas, terrorismo, etc. Es Doctor. limitado. ¿Alguien ha preguntado? Sí, doctor, disculpe. A veces la fiscalía no hace bien, parece su trabajo, las fiscalías especializadas, porque en mi caso yo presenté una denuncia por lavado de activos a una persona que tiene propiedades y que no, eh, en materia civil, cuando se le hizo el proceso, no tuvo cómo justificar sus ingresos. Eso se presentó también en la Fiscalía Penal de turno especializada. Y la Ya. fiscalía, pues, como ya yo no podía participar porque era parte del Estado, ¿no? Entonces, me dijeron que ya yo no podía intervenir ahí, solamente tenían que verlo ellos, y bueno, pues, no pasó ni un año y lo archivaron, pese que hay Claro, pruebas, hay pruebas. pero la prueba, ¿usted tiene prueba de algún delito precedente? ¿Cómo qué, más o menos? ¿Algún delito precedente? No, 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 no. Bueno, el delito precedente es porque la SUNAT, cuando el juez civil le pidió a la SUNAT informe sobre su actividad económica de esta persona que tiene a nombre de todas las propiedades, la SUNAT emitió una resolución diciendo que es una persona natural sin negocio, no tenía negocio, no tiene No, no, nada, no, entonces pero está nada que bien, pero no, interpretarlo. no, no, pero algún delito precedente, o sea, estaba conectado con otro delito, ese es el tema. No, 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 no. Claro, o sea, entonces, Ahí había más defraudación tributaria, doctor, por parte del hermano, que el claro, hermano, entonces, por evadir su en ese, responsabilidad, pasó todo a nombre de la ya, hermana. en ese caso debió también haberse tramitado por el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Ya? Ese también es otra figura que hay que plantear. Muchas gracias. Vamos a Ya, continuar doctor, entonces. gracias. Entonces, la prescripción, ahora esto también es importante, ¿ya? La prescripción del delito que dio origen a la presunción sobre el patrimonio ilícito no se interrumpe la prescripción, ¿ya? Suspende o genera un impedimento alguno para poder iniciar o continuar con la acción de pérdida de dominio. Vamos a ver, esto es importantísimo, por favor, para que ustedes tomen nota, ¿ya? Y justamente con esto voy a dar respuesta a la señorita con quien conversé hace unos momentos, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con sus inquietudes. El principio de carga de la prueba. ¿Cuál es el principio de carga de la prueba? Aquí, la carga de la prueba o carga probatoria es aquella conducta
en un marco de alternativas posibles en la que los sujetos procesales realizan actividades tendientes a incorporar al proceso medios de pruebas con el fin de producir en el ánimo del juzgador una certeza psicológica sobre la existencia o no de los hechos afirmados. En sí, en cristiano, lo que le voy a decir, la carga de la prueba, es que a una persona le imputan un delito, ¿no? Y el Ministerio Público y la policía, ¿no? Son los que tienen que probar que usted cometió ese delito, ¿no? Por ejemplo, un delito de homicidio, claro, el peritaje balístico, el arma encontrado en su poder, de repente la propiedad del arma es suya, ¿no? Hay una mancha de sangre suya, que como usted fue herido en esa balacera, hay una mancha de sangre suya que aparece en el lugar de los hechos, o sea, eso es la carga de la prueba que hace tanto el Ministerio Público como la policía, ¿no? Ellos tienen la responsabilidad de demostrar la culpabilidad, ¿no? ¿Entiende? ¿No? ¿Cuál es la inversión de la carga de la prueba? ¿Qué es lo que sigue? ¿Ya? La inversión de la carga de la prueba está presente en nuestro sistema penal como en los casos de los delitos de enriquecimiento ilícito, que tiene que ver también con lavado de activos, justo lo que yo le decía a la señorita hace un momento. Este delito está contemplado en el artículo 401 del Código Penal cuando se lee, ¿no?, que un funcionario o servidor público que ilícitamente incrementa su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no puede justificar razonablemente será reprimido con una pena privativa. Y justamente en estos procesos de lavado de activos y pérdida de dominio se aplica la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa la inversión de la carga de la prueba? Que lo que hemos visto anteriormente, como ustedes ven, la carga de la prueba a cargo de un fiscal o de un policía, se invierte. ¿Por qué? Porque ya eso ya no está a cargo de ellos, está a cargo del mismo imputado, del mismo investigado, que es el que tiene que sustentar su inocencia. En estos casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos son las excepciones para que el imputado o el investigado sustente o pruebe su inocencia. Por ejemplo, ¿no?, lo que dijo la señorita hace un momento, ¿no?, que no es posible que tenga varias propiedades si la SUNAT indica de que ni siquiera tiene un registro del RUC, que no tiene negocio ni actividad tributaria. Entonces, ¿cómo pudo haber conseguido, no? Entonces, en este caso, el investigado va a decir, señor, la casa que usted está hablando, yo lo he heredado, ¿no?, de mi abuelito. El carro que usted está viendo, ya eso me lo regaló mi papá, ahí están los papeles, ¿no? O me lo saqué en un sorteo, por ejemplo, ¿no? Ya, esa otra casa, ya yo hice un negocio, porque yo al comienzo me dediqué al tema inmobiliario, compraba y vendía, y así era muy bueno para los negocios, para las oportunidades, y compraba a bajo precio y lo vendía a precios altos, ¿no? Entonces, eso es, yo estoy sustentando, ¿ya?, la inversión de la carga de la prueba. Yo tengo mi hermano o mi hermana que viven en el extranjero y todos los meses me manda una cantidad de dinero, ¿no?, por Western Union, qué sé yo, ¿no? Y ese dinero yo soy ahorrativo, pues, y eso lo ahorro, y con lo que ahorro aprovecho oportunidades para comprar cosas cómodas y después las vendo a precios caros, ¿no? Entonces, de repente ahí haya un tema tributario que no pagó los impuestos debidos y todo lo demás, pero eso ya son infracciones tributarias, no necesariamente delitos, ¿no? Voy a la SUNAT, pago y esa cuestión y todo quedó demostrado. O sea, la carga de la prueba está en manos del investigado, ¿ya? Ese sustenta o prueba su inocencia, ¿ya? La legislación nacional de lavado de activos, especialmente lo que corresponde a tráfico de drogas, tratas de personas, corrupción, terrorismo, robo y secuestro, ¿no? Tenemos un caso, acá algunos casos de investigaciones sobre lavado de activos, el caso de Odebrecht,
Eh, Hay casos también bastantes mediáticos que ustedes pueden ver en pantalla, especialmente gente vinculados a la política. Y lo que ustedes están viendo a continuación es la norma, la legislación relacionada a lavado de activos, ¿no? Artículo, el decreto legislativo 736 del año 91, las normas respecto al tráfico de drogas, que ya como ustedes ven en pantalla, tenemos la evolución histórica de estas normas, que antiguamente inclusive sancionaban con penas muy severas, como cadena perpetua. Tenemos la ley 27765, que también era muy severa y esto ha ido evolucionando. La ley 28355, la ley que modifica diversos artículos del Código Penal y la ley penal contra el lavado de activos, el decreto legislativo 986, que es el decreto legislativo que modifica las leyes anteriores, el decreto legislativo 1106, ¿no? La omisión de operaciones sospechosas, ¿no? Por parte de los oficiales de cumplimiento que trabajan para ello en los bancos. Otras modificaciones que han habido últimamente, el decreto legislativo 1249, el decreto legislativo 1367, el artículo 36, inhabilitación, especialmente, que es lo que también es una pena accesoria a la pena privativa de libertad, la inhabilitación de ejercer función pública, ¿no? Y tenemos aquí una sentencia con jurisprudencia de la Corte Suprema relacionada a lavado de activos. Esto ya he transmitido al señor representante de la Escuela Integral de Especialización Profesional, ya el doctor Carlos Julca. Entonces, él seguramente más tarde va a compartir con todos ustedes esta exposición para que en su momento asincrónico ustedes lo puedan profundizar con estos casos, inclusive una casación de Puno también tenemos, ¿no? Y que lo puedan ver con tranquilidad. Entonces tenemos como conclusiones el delito de lavado de activos, ¿ya? Que el lavado de activos es un problema socioeconómico no solamente nacional, sino también internacional, ¿ya? En donde el sistema financiero de un país, el sistema financiero privado especialmente, es utilizado como medio de blanqueo, afectando la integridad del mercado internacional, ¿no? Y también distorsionando la economía de un país, ¿no? Por lo que cada país debe tener las medidas adecuadas para poder prevenir esta ilícita actividad. Además que se debe dar un adecuado intercambio de información entre los países, ¿no? Se debe identificar la manera clara e inconfundible aquí la existencia de delito por blanqueo de dinero, ¿no? Aunque no se requiera un descubrimiento pleno, ¿no? Pero sí es importante señalar a los participantes y también las circunstancias, ¿no? Aquí la nueva legislación conduce al riesgo de procesar y condenar por simples desbalances patrimoniales, ¿no? Generando la posibilidad de persecuciones político-económicas, lamentablemente, ¿no? Asimismo, como conclusión, los notarios, en el ámbito de sus sistemas de prevención en el lavado de activos, deben reforzar las señales de alerta para detectar el uso de personas jurídicas, especialmente las sociedades anónimas cerradas, como sociedades de fachada y o de pantalla. De igual manera, la Administración de Justicia, con competencia en materia de lavado de activos, debe
desplegar sus esfuerzos para continuar con las acciones emprendidas en los últimos años que velen para mejorar los resultados en términos de condena, ¿no? Y finalmente, la extinción de dominio, que antes se llamaba pérdida de dominio, procede sobre todo bien patrimonial que constituye un objeto, instrumento, efectos o ganancias que tengan relación o se derivan de actividades ilícitas. Se caracteriza por su naturaleza autónoma e independiente, real y patrimonial. La carga en la prueba, ya les dije, en esta clase de procesos es mixta, por cuanto al Ministerio Público le corresponde probar la vinculación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias con el delito. ¿Han visto? Al Ministerio Público le corresponde probar la vinculación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias con el delito o con la organización criminal. Eso responde a la pregunta de la señora que me indicó que no habían encontrado un delito precedente, un delito anterior. Y a la afectada, a la persona que es investigada, se le exige que acredite el origen ilícito de los bienes aportando el material probatorio que corresponda, ¿no? Por ejemplo, una escritura pública, un testamento y cosas así. Entonces, con esto estamos dando por terminado el análisis sobre el tema de lavado de activos. ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos entonces ahora a hablar sobre está con su micrófono prendido. Ya está. Hablemos ahora sobre técnicas especiales de investigación contra el crimen organizado. Voy a compartir mi número telefónico. Me están pidiendo. Listo. Ahora sí, hablemos sobre técnicas especiales de investigación. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, las técnicas especiales de investigación están contempladas en el Código Procesal Penal, ¿ya? Y justamente se dan cuando hay delitos graves, y hemos visto el tema del lavado de activos, que está muy relacionado con los delitos graves, y ahora vamos a ver estas técnicas especiales, estas técnicas especializadas de investigación, como por ejemplo la interceptación postal, la interceptación de las comunicaciones, que siempre hemos escuchado de ello, la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, ¿ya? Especialmente esto se da para hacer el rastreo, el seguimiento, especialmente en tráfico de drogas, tráfico de armas, ¿no? Tenemos también el agente encubierto y el agente especial, vamos a hablar también sobre eso el día de hoy. Las operaciones encubiertas y videovigilancia y seguimiento. Tenemos la interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Aquí en el ámbito de la presente ley se
respetan los plazos de duración de las técnicas especiales de interceptación postal e intervención de las comunicaciones previstas en el Código Procesal Penal. El trámite y realización de estas medidas tiene carácter reservado e inmediato. ¿Cuál es la interceptación postal? ¿No? Que el poder aperturar un sobre, una correspondencia, un sobre Manila, una carta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay elementos probatorios en delitos graves que una vez intervenido esa carta, se pueden descubrir, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? Porque hay también toda persona humana tiene derecho a su privacidad, especialmente en el tema postal, ¿no? Nadie puede abrir una carta así nomás. Por eso tiene que haber una ley especial, ¿ya? Tenemos también la intervención de las comunicaciones, ¿no? Esto está contemplado en el artículo 10. En el ámbito de esta ley especial que se da para este tipo de operaciones especiales, la grabación mediante la cual se registre la intervención y las comunicaciones, ¿ya? Es custodiada debidamente por el fiscal, quien debe disponer la transcripción de las partes pertinentes y útiles para la investigación. Solamente en lo que esto es el famoso chuponeo, ¿ya? Entonces, solamente se puede recabar y transcribir las partes pertinentes y útiles para la investigación. No puede salir otros temas que son muy privados, ¿no? Por ejemplo, de su opción sexual, no tiene por qué salir, o de repente una relación extramarital, ¿no? Un tema de infidelidad, ¿no? Tampoco puede salir, ¿ya? Porque eso no tiene por qué salir a la luz, ¿ya? No tiene que ser solamente lo pertinente y útil para la investigación. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación que ya les acabo de decir, son entregadas a las personas afectadas con esta medida. Se le dice, mira, esto de acá no tiene nada que ver con la investigación, así que esto queda para usted, no. Y se le ordena bajo responsabilidad la destrucción de cualquier transcripción o copia de la misma por defensa al buen nombre, a la intimidad, ¿no? Salvo que dichas grabaciones pongan de manifiesto la presunta comisión de otro hecho punible, ¿no? En cuyo caso se procede de conformidad con el inciso 11 del artículo 2 de la ley 27697. Por ejemplo, ¿cuál sería? Un tema de repente muy sórdido, un tema muy de una infidelidad, de un adulterio, ¿no? Pero digamos, una mujer tiene comunicaciones con su amante, ¿no? Entonces, esos son temas ya muy delicados, son muy íntimos, que no tienen por qué salir, ¿no? Y esa mujer es casada. Pero, ¿qué pasaría si la mujer no fuera casada? Si fuera viuda y el esposo, el finado esposo, ¿no? El finado esposo falleció en circunstancias extrañas. Y a raíz de estas comunicaciones entre la mujer y el amante, salen algunos detalles que se pusieron de acuerdo para dar muerte al esposo, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema que no tiene nada que ver con un homicidio, sino en una investigación por tráfico de drogas de una organización, o por lavado de activos, o qué sé yo, o por terrorismo, pero que no tiene nada que ver con un tema doméstico que se dio ahí, ¿no? Entonces ahí sí serviría para investigarla además a esta mujer y también a la otra persona por homicidio calificado. Ahora tenemos este artículo 13, este tema que es tan importante para todos nosotros, el agente encubierto. El tema del agente encubierto, los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para poder participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permiten su incautación e intervención
de toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que motivó la diligencia, ¿no? El agente encubierto, ya tenemos el agente encubierto y el agente especial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema del agente encubierto? El agente encubierto es el miembro de la Policía Nacional, ¿ya? Que se infiltra en una organización, llámese de tráfico de drogas, de terrorismo, ¿ya? Y su nombre, su identidad, inclusive coordinada con RENIEC, porque son mecanismos internos que se hacen, ¿ya? Es otra, tiene otra identidad, ¿no? Tiene otra, o sea, está protegido con otra identidad. Es todo un procedimiento legal, acá no hay nada ilegal, ¿no? Y justamente se hace para que pueda involucrarse y pueda infiltrarse a una organización, ¿no? Lamentablemente no lo puede hacer con su nombre real de policía, porque en esa organización le van a hacer el cruce de información, ¿no? Le van a hacer el control posterior y va a salir eh, que es miembro de la Policía Nacional y le van a dar muerte, ¿no? Así de simple. Y el agente encubierto tiene autorización para transportar todas las drogas, las armas, todo, ¿no? Porque es parte de su misión, ¿ya? También tenemos acciones de seguimiento y vigilancia. Aquí el fiscal de oficio o a instancia de la autoridad policial y sin conocimiento del investigado puede disponer que éste o terceras personas con las que guarda conexión sean sometidos a seguimiento y vigilancia, conocido como el óbice, ¿no? Por parte de la Policía Nacional. O sea, aquí, si el que está siendo perseguido detecta, ¿no? Y quiere interponer un habeas corpus, no puede porque hay un procedimiento de por medio. Para la investigación del crimen organizado tenemos, ya les dije, procedimientos de inteligencia, óbice, que les acabo de comentar, las escuchas telefónicas con mandato judicial, la escucha es el rastreo, la interceptación de las comunicaciones, conocido en forma criolla como el chuponeo. Ya les dije, los procedimientos especiales, agente encubierto, agente especial y entregas vigiladas. ¿Cuál es la diferencia entre agente encubierto y agente especial? Que el agente encubierto es un miembro de la Policía Nacional preparado, o inclusive puede ser un miembro del sistema de inteligencia, y el agente especial es cualquier civil que quiere colaborar, ¿no? Ya, supongamos un agente especial sería que la amante de un narcotraficante quiera dar información, ¿no? Y ella es la que la infiltramos en esa organización. Ella sería un agente especial. La investigación patrimonial, para lo que es pérdida de dominio y lavado de activos que ya hemos comentado en la clase anterior, y las operaciones encubiertas, que son las operaciones policiales escondidas bajo una fachada. La definición de la observación, vigilancia y seguimiento, ¿ya? El término óbice viene a ser lingüísticamente hablando una contracción de tres palabras: observación, vigilancia y seguimiento. Este término óbice ya casi está institucionalizado entre los servicios de inteligencia militar y policial, y probablemente sea válida la información que el término vigilancia engloba por sí sola estas tres tareas, ¿no? Situación que es lógica y aceptable, y sin embargo insistimos que la vigilancia por sí sola constituye toda una técnica tan importante como lo que es la observación y el seguimiento. La vigilancia, por otro lado, es la técnica especial utilizada en inteligencia operativa que permite controlar las actividades que realizan los sospechosos en un determinado lugar o el fin que se le da a una determinada cosa. Algunas agencias las consideran de naturaleza fija o móvil. ¿Y cuál es el seguimiento? Para que vean ustedes la diferencia, ¿no? Ustedes ahí ven en la fotografía, por ejemplo. Etimológicamente es el acto de ir tras una persona o cosa, ¿no? Una persona o un vehículo, por ejemplo.
Implica el despliegue de un equipo especial de agentes de inteligencia debidamente entrenados en tales técnicas y constituye una técnica, ya les dije, por cuanto obedece a reglas y principios, y también es un arte por cuanto requiere de la astucia, la creatividad y el talento de la gente para poder lograr mimetizarse entre la población y poder desarrollar su labor sin ser advertido o detectado en sus intenciones por el sospechoso, por el mismo sospechoso que está siendo perseguido o seguido, o un seguimiento, o el público en general, ¿no? La gente de los alrededores no tiene tampoco que darse cuenta. Dentro de la vigilancia tenemos diferentes tipos de vigilancia. La más clásica, la más antigua, la vigilancia fija, temporal o permanente, como la vigilancia a pie. También tenemos la vigilancia móvil, la vigilancia electrónica, que hoy en día está muy en boga, y la vigilancia mixta, que es una mezcla de las anteriores. La vigilancia y seguimiento, sin embargo, es difícil, es exigente y también es peligroso, ¿no? Muchos miembros de la policía y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas han inclusive perdido la vida en esta labor. El arte de la vigilancia y seguimiento, aquí el quid del asunto es no ser visto para que se cumpla la misión. El agente de vigilancia debe pensar cómo, debe imbuirse como si él fuera el traficante o el terrorista o el delincuente común, pensar como ellos, ¿no? Para, para estar siempre un pie adelante, ¿no? Tenemos algunos pasos que se siguen, que se realiza un grupo para hacer estos trabajos de observación, vigilancia y seguimiento, ¿no? En primer lugar, una partida, que es el esfuerzo del grupo, hacer un reconocimiento del área si hay tiempo, tener un plan B, ¿no? Para la partida, tener un plan para saber quién hará tal cosa, llegar a tiempo para que la partida, para que no, pero no llegar muy temprano, llegar a tiempo, pero no tan temprano, para no alertar, pues, ¿no? Estar siempre alerta y conocer la posesión de todo el grupo, tener un plan por si el grupo o un miembro del grupo pierde al grupo, un plan B, como les dije, planear bien la operación, informarse bien del objetivo, trabajar todos como un equipo y discutir el trabajo en equipo. Ya les dije, tener un plan B si piensas que estás quemado o estás visto, observar al objetivo y sus alrededores. La gente debe tratar de mezclarse dentro del área en la que se está operando. El agente debe estar alerta y atento a las calles y lugares visitados. El agente siempre debe considerar las calles paralelas. El agente debe tener un lugar para las discusiones de la operación y no delante de todos. El agente siempre debe pensar en el contrachequeo también. Y una habilidad para enmascaramientos. Lo ideal para un seguimiento es ir en parejas, ¿no? Y en el supuesto de que sean alertados, de pronto pues a la pareja, o sea, entre un hombre y mujer, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Que aparenten ser enamorados, que aparenten ser esposos, que aparenten ser novios, ¿no? Que en un momento que por ejemplo, sean delatados, ¿no? Si pueden justificar su presencia de repente, eh, dándose algún beso o discutiendo, hasta inclusive así es más creíble, ¿no? Cuando discuten así como si fuera un tema de celos y esas cosas, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos la diferencia entre el agente encubierto y el agente especial, ¿ya? El agente encubierto, como les dije, es un procedimiento especial autorizado por el fiscal con la reserva del caso, mediante el cual un agente policial, ocultando su identidad, o sea, miembro de la policía, ocultando su identidad, ya le dije cómo, inclusive tiene autorización por parte del Estado, de su procedimiento oficial, ya tiene identidad con otro nombre, ¿no? Autorizado por RENIEC inclusive, se infiltra en una organización criminal con el propósito de determinar su estructura e identificar
a los dirigentes, integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones ilícitas. Mientras que un agente especial es un procedimiento similar al anterior, mediante el cual un ciudadano, por el rol, que ya les dije, puede ser la cocinera de una organización criminal, la amante del jefe, puede ser de repente la secretaria, ¿no? Por el rol o situación en el que está inmerso dentro de una organización criminal, actúa o realiza acciones para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal. El agente encubierto policía y el agente especial civil son de gran utilidad para poder desarticular desde el interior a una organización criminal. Sin embargo, siempre es posible contar con ellos y depende del delito, de la gravedad del delito y cómo se ejecute también. Las entregas vigiladas que circulan estrechamente con estos procedimientos, ¿no? En ambos casos es el fiscal quien autoriza, pero es la policía quien vigila la mercancía o controla al agente. Acá tenemos el agente encubierto, es el policía especializado autorizado por el Ministerio Público mediante un procedimiento jurisdiccional, o sea, del órgano jurisdiccional, ¿ya? Y se infiltra en una organización del tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? También puede ser de terrorismo, también puede ser de crimen organizado, ¿no? Y se dedica, entre sus funciones es el de identificar estructuras, dirigentes, integrantes, recursos, modus operandi, conexiones con el crimen organizado nacional e internacional. El agente encubierto tiene como la modalidad de este agente encubierto, si bien se presenta menos compleja en su ejecución, esta forma de actuar conlleva mayor riesgo y peligrosidad. En primer lugar, tiene como misión la identificación del objetivo. En segundo lugar, la identificación del medio y forma de contacto. En tercer lugar, la coordinación con el representante del Ministerio Público para la elaboración del acta y resolución, autorizando el uso del procedimiento por el plazo de 6 meses prorrogables por periodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo. También la formulación del plan de trabajo y la ejecución del procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser agente encubierto y agente especial? Aquí, cuando existan indicios razonables de la comisión de un delito vinculado a la criminalidad organizada. Se aplicará en situaciones de riesgo controlado, no en todas, ¿ah? Tiene que haber una participación voluntaria del agente. Se le hace firmar un documento de declaración jurada, ¿no? De que asume todos los riesgos. Correspondencia de las circunstancias de actuación previstas en el delito investigado. También tenemos posibilidades reales de infiltración del agente en la organización criminal. Tiene que haber una preparación especial en el caso del agente propuesto, sea encubierto o sea especial. No puede improvisar. Y la ausencia tiene que tener, en el caso de los miembros de la policía, no tienen que tener antecedentes ni disciplinarios ni criminales, ¿no? Tienen que ser una persona sana. Para criterios de actuación del agente encubierto debe tener vinculación y comunicación permanente con el oficial responsable. En ningún caso el agente podrá provocar o inducir a realizar una conducta punible, ¿ya? El agente no podrá vulnerar bienes jurídicos superiores a los de la conducta delictiva objeto de la investigación, ni atentar contra la vida e integridad de las personas. Lo que significa de que no tiene, como quien dice, licencia para matar, ¿ya? O no va a tener lo que otros, en otras palabras, lo que le llaman patente de corso, ¿no? Eso no. La conducta de la gente debe estar acorde con las condiciones de la autorización expedida, ¿no? En tal caso estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. El fiscal
con motivo de la ejecución de la técnica de agente encubierto, requerirá al juez de la investigación preparatoria, en forma reservada, la autorización para llevar a cabo diligencias que por su propia naturaleza afecten derechos fundamentales. Para la evaluación de los riesgos en este factor fundamental, el agente encubierto debe tener lo que le llaman el compartimentaje, vale decir que entre diferentes agentes encubiertos no deben conocerse entre sí. Debe haber una selección de los recursos humanos, elaboración del contacto, preparación del agente con una historia ficticia y documentación que lo sustente, las bases para el apoyo que sea necesario, obviamente vías de comunicación, grupos de protección o de contención y grupos de intervención rápida. Por otro lado, el agente especial, aquí en el agente especial, que es el civil que se infiltra, el fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un agente especial. Se entiende por un agente especial al ciudadano que por el rol o situación en el que está inmerso dentro de una organización criminal y que opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal. Vamos a ver otros procedimientos especiales, ¿ya?, para la lucha contra el crimen organizado. Tenemos la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Esto está en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Y en este caso, el fiscal da la autorización mediante disposición y remite copia al fiscal de la nación, o sea, su superior, sobre estos detalles, como por ejemplo el objeto de autorización o entrega vigilada, que por lo general es droga, o puede ser armas de fuego, ¿no?, o puede ser de repente explosivos, características del bien delictivo, necesidad, importancia y posibilidades de vigilancia. En esta circulación vigilada de bienes delictivos, los bienes sobre los que puede recaer, ya les dije, drogas tóxicas prohibidas, materias primas o insumos químicos destinados a la elaboración de drogas, bienes, dinero, títulos valores, efectos y ganancias procedentes de lavado de activos, los bienes relacionados a los delitos aduaneros, es decir, contrabando especialmente, o defraudación tributaria, no, defraudación de rentas de aduana también. Y los bienes de los artículos 228, la extracción ilegal de bienes culturales, 230, esos son artículos del Código Penal, ¿eh? 230, destrucción, alteración y extracción de bienes culturales también, 308, el tema de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, 309, formas agravadas de lo anterior, 252 al 255, para falsificación de moneda, 279, materiales y residuos peligrosos que les hice mención, y 279A, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos que también les comenté hace un momento. Estos son las interconexiones. Acá tenemos los procedimientos, ¿ya?, tanto por parte de la policía como por parte del fiscal, para todo lo que es la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Esto lo pueden ustedes leer con tranquilidad en su momento asincrónico, ¿no? Acá están todos los detalles, y esto lo he compartido ya con el doctor Carlos Julca, de la Escuela Integral de Especialización Profesional, para que ustedes puedan visualizarlo y para que puedan profundizar. ¿Alguna pregunta sobre esta materia, por favor? Ninguno, doctor, todo claro. ¿Seguros? ¿Nadie? Ya, ok, muchas gracias. Vamos ahora a hablar sobre un tema, estrategias del crimen organizado, pero vamos a hablar sobre algo que es quizá
vamos a hablar sobre estrategia de crimen organizado. Un momentito, por favor. Estrategias para combatir el crimen organizado. A ver. ¿Me están viendo lo que está en pantalla, correcto? Sí, doctor. Ok, gracias. Entre las estrategias más importantes para poder combatir al crimen organizado, tiene que haber una interacción y coordinación permanente entre los operadores de justicia, ¿ya? Y ya le hemos dicho que los operadores de justicia son el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y con la colaboración de instituciones públicas o privadas que dan su apoyo incondicional a la lucha contra la criminalidad con la finalidad de que mediante un trabajo articulado entre estas organizaciones estatales y privadas también, se pueda obtener, mejorar los niveles de seguridad ciudadana, ¿no? Ustedes están viendo estas estrategias de lucha contra el crimen organizado. Uno de los puntos principales para ello es la lucha contra la impunidad. Hoy en día, a nivel nacional, tenemos en vigencia ya el Código Procesal Penal. Ya no es llamado nuevo Código Procesal Penal, porque ya tiene más de 18 años en que está en vigencia, ¿ya? Pero este Código Procesal Penal es eminentemente garantista, es eminentemente este, es garantista, pone la igualdad entre las partes, ¿no? Un equilibrio de fuerzas, equilibrio de armas, como le llaman, ¿no? El elemento objetivo, el elemento probatorio es indispensable según este nuevo Código Procesal Penal, ¿ya? Entonces, la pericia criminalística cobra vital importancia, ¿no? Antiguamente se resolvían casos policiales, ¿ya? Con los famosos informes de inteligencia, ¿no? ¿Y cuáles eran los informes de inteligencia? Que analistas de inteligencia, en este caso de la policía, hacían sus famosas notas informativas donde ponían que la persona de fulanito de tal podría cometer esto porque habrían motivos, porque tendría razones, porque es sospechoso principal, ¿no? Y por temas que realmente eran subjetivos, ¿no? Y esto llegaba a nivel judicial y al final no le daban el valor correspondiente a ese informe de inteligencia, ¿no? Porque solamente eran dichos y más dichos. Hoy en día a lo que sí le dan valor es al tema criminalístico, ¿no? Pero lamentablemente la policía no se dio abasto con el tema criminalístico porque el Código Procesal Penal está vigente a nivel nacional, como ven ustedes en el mapa, ¿no? Entonces, lamentablemente no existen laboratorios de criminalística de avanzado nivel a nivel nacional. Solamente en Lima y en algunas capitales de departamento de ciudades importantes como Trujillo, como Chiclayo, Piura, en el caso de Arequipa, el caso de Tacna,
En Iquitos hay uno que no es tan adelantado. En Huancayo sí tienen un laboratorio más o menos adelantado, pero el problema se da especialmente cuando hay delitos que se cometen al interior, en las zonas rurales, en las zonas alejadas de las ciudades, ¿no? Entonces los peritos no llegan a tiempo y si es que van, y prácticamente no hay elementos probatorios, ¿no? Hay lugares donde hay mucha lluvia, hay muchos vientos, ¿no? O la gente misma, la población comienza a pisotear, comienza a manosear todas las pruebas y queda prácticamente el delito impune. Y como esto va a ir al Poder Judicial y no hay un elemento probatorio, y ya no es como antiguamente era con informes de inteligencia, que ya les dije, que ya no le han dado valor, ¿no? El caso queda impune, ¿no? Y un homicidio, por ejemplo, no queda resuelto, ¿no? ¿Entiende? Los, a las personas que hubieran detenido, si no hay elementos probatorios adecuados, y es en base a la criminalística, hay impunidad, salen libres y siguen cometiendo mayores delitos, ¿no? Y lo peor, lo más grave es que al policía que intervino por no tener las pruebas adecuadas, le abren proceso disciplinario, proceso penal, y le malogran su carrera y también su vida, ¿no? Ese es el otro detalle. Por eso la criminalística es importantísimo para luchar contra la impunidad. Están viendo lo que está en pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ok. Me han preguntado si hay un instituto para estudiar criminalística en Lima, ¿no? Sí, doctor. Ya, existen maestrías en criminalística en algunas universidades, ¿ya? Así que les recomiendo, me parece que en la Vía Real había una, es cuestión de que ustedes puedan investigar, pero sí, yo sé que hay maestrías en criminalística. El equipamiento de laboratorios de criminalística es importante por esa razón. También para combatir el crimen organizado es importantísimo contar con alianzas estratégicas, no solamente con organismos privados y públicos a nivel nacional, sino especialmente a nivel internacional, porque tienen otras realidades y tienen mayores avances tecnológicos. Asimismo, se debe impulsar un mejor nivel educativo, técnico y científico en la investigación criminal. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, en la policía se ha descuidado mucho el tema de la investigación criminal. Con la unificación de la Policía Nacional, se unieron tres antiguas instituciones. Por un lado, la Guardia Civil y la Guardia Republicana, que tenían un corte eminentemente militarizada, y por otro lado, la Policía de Investigaciones, que tenían un corte eminentemente jurídica, ¿no? Entonces, al final, cuando se unificó la Policía Nacional, se priorizó más el tema militarizado, que en la Policía Nacional representa lo que es el orden público, la seguridad, ¿no? Eh, la seguridad integral y el orden público, y se descuidó bastante el tema de la investigación criminal y la criminalística, ¿no? Y por esas razones, durante los últimos 30 y pico años que tiene la Policía Nacional, coincide justo con el debacle de la delincuencia en el Perú, ¿no? Porque solo se priorizó los temas especialmente de prevención del delito, seguridad ciudadana, policías en las calles, ¿no? Pero no se le dio la importancia correspondiente a la investigación criminal y sobre todo a la criminalística, ¿no? Ese también ha sido un tremendo error.
Por otro lado, como ustedes han visto, se debe proseguir con las campañas publicitarias sobre pagos de recompensas por información para poder ubicar y detener a requisitoriados o a personas buscadas por la ley, ¿no? Este, eso es una gran medida, ¿no? Para poder tener esa posibilidad, ¿no? De que cualquier ciudadano pueda informar sobre el paradero de delincuentes, porque no hay otra palabra, porque ya han sido, al ser requisitoriados es porque ya tienen una sentencia, una condena, o porque han fugado de un proceso, ¿ya? Entonces, estas campañas deben proseguir. Tenemos también una ampliación de recursos económicos para labores de inteligencia operativa, ¿no? Se necesitan mayores recursos económicos para la inteligencia operativa policial, que ya les expliqué en qué consiste. De igual manera, la ejecución de eventos nacionales e internacionales sobre la delincuencia común y el crimen organizado, ¿no? También esto es muy importante. También el contar con alianzas estratégicas con organismos de justicia y también con organismos de investigación policial de otros países, ¿no? Ya estamos afiliados a Interpol, sí, eso es clarísimo, ¿no? También estamos afiliados a organismos policiales a nivel de América Latina, pero falta mayores alianzas estratégicas, como por ejemplo con el FBI de Estados Unidos, con el Scotland Yard de Inglaterra, con el Sûreté de Francia y con otras entidades que sirven en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, la obtención de recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional en la lucha contra la criminalidad. Entonces tenemos como recomendaciones el replanteamiento estratégico de la política criminal del Estado, la consolidación del sistema de seguridad ciudadana, también, por otro lado, la coordinación óptima de los operadores de justicia, ya les dije a ustedes, los operadores de justicia son Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, dentro de los cuales el Ministerio Público también tiene sus peritos y sus médicos legistas, y la Policía Nacional también tiene sus peritos que deben trabajar en coordinación y no en competencia desleal. Eso es lo peor que puede existir. La creación de fiscalías y juzgados especiales para la prevención y represión de los delitos de impacto social. Asimismo, la adecuación de la legislación y el fortalecimiento del potencial humano, así como la implementación de recursos logísticos para la Policía Nacional en este caso. ¿Alguna pregunta, por favor? No, doctor. Ya, vamos entonces a poner una... eh, vamos a poner un video justamente relacionado a este tema que acabamos de conversar, ¿ya? Lo que es crimen organizado y delincuencia común. Un momentito, por favor. Ya, mejorando ya. Sí. El espacio nomás. Ya lo apagué. Ahora sí.
Ya, a ver, quiero que por favor pongan atención en lo que les voy a decir, ¿ya? Por favor, pongan mucha atención. Es un video bastante corto, pero es bien explicadito y bien detalladito, ¿ya? ¿Están viendo lo que está en pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, ¿Conoces los alineadores invisibles Moons? Los Moons alinean tus dientes sin necesidad de aparatos. ahí viene. ¿Están viendo, no? Sí, sí se ve, doctor. Ok, y también están escuchando, ¿sí? Sí, doctor. Escucharon el sonidito, entonces vamos a poner ahora sí, ¿ya? Analiza. Una chica muy despierta. Bien chévere, Di. En esta oportunidad analiza qué es el crimen organizado y por qué le interesa la política. ¿Qué es el crimen organizado? ¿Tal vez un robo al paso o un atraco bien planeado? No, a diferencia de la delincuencia común, el crimen organizado es un conjunto de actividades delictivas realizadas por grupos que buscan los beneficios del poder y que, para lograrlo, recurren a la violencia y a la corrupción, extendiendo sus tentáculos hasta las empresas legales, los medios de comunicación, el sistema judicial y los partidos políticos. Pero mejor, vamos por partes. A diferencia del robo común, en que la riqueza pasa de una mano a otra, las actividades del crimen organizado producen y distribuyen nuevos bienes y servicios, pero de manera ilegal. Detrás de esta actividad existe una organización mafiosa en la que cada cual hace una parte del trabajo. Existen los que aplican la violencia para avanzar en el control del mercado y los que corrompen funcionarios para asegurar la impunidad que necesitan. En el Perú de hoy, el tráfico de drogas, la tala y el comercio ilegal de la madera y la minería ilegal y el comercio del oro son las principales actividades delictivas del crimen organizado, las cuales reciben en forma indirecta la activa e inescrupulosa complicidad de los consumidores. Con el crecimiento de sus actividades, estas mafias buscan controlar el territorio y además extender su influencia directa sobre el sistema judicial. Lo que ellos buscan es construir un sistema paralelo de justicia para ganar los juicios en su contra y liberar a los culpables. Estamos fritos. Con el tiempo, los grupos criminales se ven en la necesidad de manejar a su antojo las instituciones y partidos políticos. De esa manera, buscan proteger y fomentar sus negocios. Es por eso que las mafias de la madera, del oro o de la coca están muy interesadas en financiar candidatos y candidatas que utilizarán su posición para facilitar sus negocios ilegales cuando sean elegidos. Frente a eso, los electores tenemos que informarnos muy bien quiénes son esos candidatos y candidatas y de dónde proviene el dinero de sus campañas. Que no se la lleven fácil. Justamente lo que acabamos de ver es la verdad. O sea, el crimen organizado se diferencia de la delincuencia común. Para que exista crimen organizado, tiene que existir por lo menos 3 o más integrantes de una organización criminal que tiene que estar jerarquizada, tiene que tener su jerarquía desde las cabezas, que son los mandos o los cabecillas, ¿ya? Eh, hasta los mismos operadores, tienen roles, tienen su organización piramidal especialmente, ¿ya? Tienen que estar establecidas en el tiempo inclusive, ¿no? Tienen que tener una permanencia, o sea, aparte de que tengan una organización piramidal, ¿ya?
desde los cabecillas, ¿no? O los líderes, ya hasta el mando medio y el mando inferior, tienen que tener una permanencia en el tiempo, el crimen organizado. Además de la permanencia en el tiempo, deben tener vinculaciones a nivel de otras mafias, a nivel nacional e internacional. Tienen que tener capacidad de movilización social para que ellos puedan realizar sus actividades ilegales. Un día pueden actuar en Lima, otro día en Trujillo, otro día en Iquitos, otro día en Cusco, ¿no? Están debidamente organizados, tienen sus sistemas de comunicación, cuentan con apoyo profesional, llámese staff de abogados, llámese staff de contadores para el tema de lavado de dineros. Y finalmente, el fin supremo de estas organizaciones criminales que trabajan coordinadamente, que no trabajan, que son permanentes, que están organizados, como su nombre lo dice, tienen una estructura piramidal. El fin supremo de ellos es el lucro, es obtener ganancias ilícitas, los cuales para ello tienen que recurrir a los mecanismos de lavado de activos que hemos conversado el día de hoy, hemos tenido esta clase, ¿no? Para poder financiar sus posteriores operaciones, y el dinero mal habido ganado por estas organizaciones es debidamente blanqueado, ¿no? Mediante actividades de lavado de activos. Y también dentro de estas organizaciones tienen su brazo armado, que son los conocidos como sicarios, por un lado, y también su brazo corruptor, que se dedican a corromper a funcionarios públicos, llámese operadores de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, otros funcionarios públicos, municipalidades, alcaldes, ¿no? Entonces, ese es un tema del crimen organizado que quizá es uno de los más grandes problemas con el que cuenta nuestro querido Perú. Justamente el libro que yo les hice entrega a todos ustedes y que compartí con los representantes de la Escuela Integral de Especialización Profesional, con el doctor Carlos Julca. Yo voy a volver a compartirlo con él el día de hoy para que a su vez le puedan hacer entregas a ustedes, ¿ya? De un libro de mi autoría denominado Diagnósticos y Alternativas contra la Impunidad, donde vamos a ver bastante el tema criminalístico y la inseguridad, el tema policial, la necesidad y también el tema de los operadores de justicia en el Perú. O sea, todo esto en el Perú para evitar con este gran problema que tenemos, que es justamente el crimen organizado, la impunidad, ¿no? Y especialmente la inseguridad. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, disculpe, ¿el libro tiene un costo? No, es un libro gratuito que yo les voy a dar a ustedes. Es un libro en formato digital. Es de mi autoría para que ustedes puedan ver. Y ya tienen mi teléfono, cualquier cosita, con toda confianza, me comentan, ¿no? O alguna duda que tengan, estoy llano a poder absolverlo. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Si yo pudiera adjuntar acá mi libro, pero parece que no puedo adjuntar aquí todavía, ¿no? No puedo. La otra vez quise hacerlo y no, pero voy a hacerlo en el WhatsApp del doctor Carlos Julca para que pueda compartir el libro, al igual que las diapositivas y las exposiciones que acabamos de estudiar el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Por mi parte, ni una, doctor. ¿Alguien? Gracias a usted, señorita. ¿Alguien más desea participar, por favor? Doctor, buenas noches. Sí, Buenas. vamos a estar el día de hoy o el día de mañana nuevamente compartiendo a los grupos de WhatsApp su libro en formato PDF, doctor, para todos los participantes del diplomado. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, quisiera, claro, el día de hoy inmediatamente termine con la clase. Es más, en estos segundos estoy compartiendo el libro desde mi celular a la Escuela Integral de Especialización Profesional con nuestro doctor
Carlos Julca, ¿ya? Para mí es realmente es un honor compartir con él y con todos ustedes en especial, ¿no? Para que lo puedan leer en algún momento, que estén tranquilos. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Doctor, ¿me permites? Sí, dígame, por favor. Señor Buenas Ezequiel. noches, doctor. Desde ¿Cómo está? Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Loreto. Yurimaguas, Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal? sí. Un gusto. Bueno, después de una torrencial lluvia 3 días, bueno, ahorita tenemos verano, 2 días ya, gracias a Dios. Ya, agradecerle de antemano, mil gracias por su excelente profesionalismo Muchas que gracias está a ustedes. dando, ¿no? Muy bien, gracias. Mil gracias, doctor, para decirlo. Ok, muchas gracias a ustedes más bien. Y bueno, ¿alguna última pregunta, por favor? Bueno, temas de política yo prefiero no opinar, ¿ya? Lamentablemente son situaciones que, claro, bueno, son temas que prefiero no opinar. Yo soy más que todo doctrinario y hemos hablado el día de hoy sobre las organizaciones criminales y el tema del lavado de activos, ¿no? Pero bueno, les repito, prefiero no opinar en temas de política, ¿ya? Muchas gracias entonces, mis estimados. Ya, entonces ya acabo de compartir mi libro con el doctor Carlos Julca de la Escuela Integral de Especialización Profesional. Muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Y con esto Profesor, ya, ¿cómo está? Profesor, buenas noches. buenas noches, señorita Janet, dígame. Que la interrumpa, profesor. Bueno, dirigirme a los estudiantes de este diplomado, ¿no? Bueno, como ustedes saben, soy la coordinadora académica de la Escuela Integral de Especialización Profesional ESIEP, y en primer lugar, profesor, agradecerle a usted por los distintos temas que ha tocado en el diplomado, ¿no? Han sido 12 sesiones sumamente interesantes para nosotros como institución y también para los participantes. Bien, de esta manera hoy día estamos cerrando el diplomado. Ha sido nuestra última clase del diplomado en criminalística y criminología. Asimismo, estimados participantes, resaltar que todas las clases del docente, del doctor, del diplomado en criminalística y criminología están guardadas, están grabadas en nuestra plataforma virtual. Así que si en algún momento alguno de ustedes no pudo ingresar a alguna sesión o quiere simplemente revisar la exposición del docente, puede ingresar a nuestra plataforma virtual y de esa manera va a poder nuevamente ver la clase, asimismo descargar todo el material que el profesor semana a semana ha venido compartiendo con nosotros, ¿no? Para ustedes. Bien, profesor, de esta manera, como ya le indiqué, ¿no? Gracias nuevamente por su participación. Ya estaremos coordinando con usted para un siguiente curso o diplomado. Y bueno, de manera oficial, doy por concluido el diplomado, ¿no? En esa sesión. Ok, señorita, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a la Escuela Integral de Especialización Profesional, a la doctora Janet Velarde y al doctor Carlos Julca, excelentísimas personas. Y bueno, no me queda otra que despedirme de todos ustedes y nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga y a seguir cuidándose. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a usted, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Hasta mañana. Hasta mañana.